Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Ateneo presentado por el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. En este nuevo Ateneo bibliográfico, el número 546, vamos a presentar el tema de cierre del tópico de Informática en Salud Pública, el reporte electrónico de casos durante la pandemia de SARS-CoV-2. Mi nombre es Andrés Eduardo Branán, soy médico residente de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Sin nada más que decir, vamos a empezar con el tema. Para empezar con el tema, podemos empezar con la definición, donde el reporte electrónico de casos se puede definir como la generación y la transmisión automatizada de reportes de casos desde una historia clínica electrónica o de un laboratorio o cualquier otra fuente de datos a los sistemas de salud pública para su análisis y su acción en respuesta. El reporte electrónico de casos, o ECR, también como se lo puede conocer por sus siglas en inglés, hace que la notificación de las enfermedades desde la atención médica a la salud pública sea rápida y sea sencilla. Mueve de los datos de forma segura y sin problemas desde una historia clínica en el punto de atención a los sistemas de datos de las agencias estatales, territoriales y también locales. El reporte electrónico de casos también permite que la salud pública proporcione información a los profesionales de la salud. Ese intercambio de datos oportuno proporciona una imagen en tiempo real, en este caso del COVID-19, para respaldar la gestión de los brotes. ¿Por qué es importante el reporte electrónico de casos? La notificación electrónica de casos elimina la carga de la notificación manual de los proveedores de salud. Transfiere de forma segura la información clínica crítica desde la atención médica a las agencias de salud pública para el seguimiento de enfermedades, la gestión de los casos y el seguimiento de los contactos. El reporte electrónico de casos proporciona también datos más completos y oportunos que la notificación manual de los casos. El intercambio bidireccional de la información de la salud pública a los proveedores de atención es más rápido y los informes completos incluyen datos clínicos y del paciente sobre datos demográficos, comorbilidades, inmunizaciones, medicamentos y otro tipo de tratamientos. Los datos rápidos, precisos y confiables permiten a las agencias responder rápidamente a las amenazas a la salud pública en sus comunidades. El reporte electrónico de casos también permite una retroalimentación inmediata de las agencias de salud pública a la atención médica sobre las condiciones notificables de los posibles brotes, que es especialmente crítico durante las emergencias en salud pública. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para la salud pública al utilizar un reporte electrónico de casos? Se proporcionan datos de forma más oportuna y de forma más completa para respaldar la gestión de los brotes y monitorear las tendencias de una enfermedad. Se monitorea de manera más eficiente la propagación de enfermedades notificables, en este caso el COVID-19, durante brotes y las emergencias de salud pública. Se reduce el tiempo de respuesta con información automatizada y mejora la comunicación y la colaboración con el cuidado de la salud al permitir el intercambio bidireccional. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para los proveedores de atención en salud, sean médicos, sean hospitales o sean consultorios? Reduce la carga de informar a salud pública por parte de los profesionales de la salud y el personal y las instalaciones sin interrumpir el trabajo clínico. Ayuda a eliminar los informes manuales que están sujetos a errores, se adaptan a los informes en todas las jurisdicciones según las regulaciones estatales o locales porque se utilizan al utilizarse estándares. Puede cumplir con los requisitos legales de presentación de informes. También se recibe información de salud pública que esté asociada con una condición que sea notificable. Mejora los informes, en este caso de COVID-19, de forma inmediata y permite la expansión a todas las condiciones notificables. Se puede escalar a diferentes enfermedades y también conecta en tiempo real con agencias de salud pública, lo que acelera la notificación de enfermedades. Ahora, vamos a presentar el primer trabajo de investigación denominado Surgimiento de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y el papel de la vigilancia nacional en la salud que sea oportuna y eficaz, publicado en el año 2020 en la revista brasileña Cadernos de Saúde Pública, que publica artículos originales de una elevada relevancia científica que contribuyen al estudio de la salud pública en general y disciplinas afines. Cadernos de Saúde Pública es publicado desde el año 1985 por la Escuela Nacional de Saúde Pública Sergio Arauca y de la Fundación Oswaldo Cruz del Río de Janeiro. Este trabajo de investigación
presentó como antecedentes al problema de la notificación de casos en que los últimos años de la aparición y la reaparición de enfermedades infecciosas como la gripe aviar en 2003, el SARS en 2002-2003, la gripe A1H1 en 2009 y el Zika en 2015 plantearon numerosas preguntas sobre el papel de la vigilancia epidemiológica. La aparición de nuevas enfermedades genera impactos que van mucho más allá de los casos y las muertes que generan las mismas enfermedades. También crea un contexto ideal que requiere que los sistemas nacionales de salud pública validen sus sistemas de vigilancia y de salud para la detección oportuna y la respuesta en cascada. Brasil ha logrado importantes avances en la vigilancia epidemiológica en los últimos 20 años. En el año 2003, el virus de la influenza H1N1 también motivó la elaboración del primer plan de contingencia ante una pandemia de influenza, y el plan estableció los lineamientos para fortalecer la vigilancia epidemiológica de Brasil, la organización de las redes de laboratorio y las unidades Centinela para síndromes respiratorios agudos graves, una red nacional de alerta sanitaria y respuesta a emergencias, y el Centro de Información y de Respuesta de Estrategia de Vigilancia en Salud, el CIEPS, y las inversiones en producción nacional de la vacuna contra la influenza. Antes del SARS-CoV-2, el protocolo de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves en Brasil no había incluido al coronavirus como parte del plantel de pruebas del laboratorio de vigilancia de rutina, y estos virus solamente fueron investigados por los Centros Nacionales de Influenza en casos de muerte y brotes. Una excepción a esta regla es el estado de Paraná, cuyo Laboratorio Central de Salud Pública incluye tipos estacionales en su panel de RT-PCR. En 2019, los más de 5.000 casos de infección respiratoria aguda grave reportados en el estado, solo 160 dieron positivos para coronavirus. Con la situación creada por el SARS-CoV-2, el 31 de enero del 2020, el Ministerio de Salud de Brasil lanzó el Grupo de Trabajo Ministerial Conjunto sobre la Emergencia en Salud Pública de Interés Nacional e Internacional para monitorear la situación y establecer protocolos para la vigilancia del SARS-CoV-2 en el país. El protocolo determinó la recogida de 2 muestras de todos los pacientes atendidos en la red sanitaria pública que cumplían con la definición de caso, teniendo en cuenta que no solo los síntomas característicos, sino también un historial de viaje reciente a regiones de transmisión directa o el historial en contacto con casos sospechosos o casos confirmados. Las muestras recolectadas debían ser procesadas por los laboratorios centrales de salud pública, realizando pruebas de virus respiratorios que forman parte del panel de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves, dejando a los estados la determinación de las pruebas locales de COVID-19. Los casos negativos o no concluyentes deben ser procesados por los laboratorios para las pruebas específicas de COVID-19 con un análisis metagenómico realizado en paralelo. Además, con el fin de inmunizar el impacto del retraso en la notificación y la digitalización, también se crearon canales de denuncia vía rápida sin necesidad de notificación jerárquica, que sea local, de local a estatal y del estatal a federal, junto con una plataforma para visualización rápida de los casos sospechosos, que es la plataforma integrada de vigilancia sanitaria. Ahora, los desafíos que ha presentado este SARS-CoV-2 en el ámbito de la vigilancia de laboratorio es de fundamental importancia que se cuente con el stock de insumos que les permita constantemente procesar las muestras recibidas y dar a conocer los resultados en tiempo y forma. Sin estos insumos, la inversión en la instalación de máquinas de procesamiento de calidad, aunque esencial, se vuelve inofensiva. La publicación oportuna de los resultados del laboratorio es de suma importancia para la vigilancia de casos inusuales como un brote de nuevos agentes infecciosos y brotes anticipados de enfermedades endémicas estacionales como la influenza o el arbovirus. La heterogénea infraestructura que tiene el sistema de vigilancia de salud, ya que la calidad y la oportunidad de la información dependen principalmente de la reducción del desgaste al ingreso de los datos del sistema. En muchos lugares los formularios en papel todavía se llenan y deben acumularse y mecanografiarse. La falta de validación de datos al cumplimentar formularios electrónicos conlleva la entrada de datos que pueden ser incorrectos y que podrían corregirse automáticamente al teclado. Otro punto crítico es la falta de integración entre los diferentes sistemas de información existentes, lo que imposibilita la integración de la información de diferentes fuentes. Por ejemplo,
El sistema de gestión ambiental del laboratorio no cuenta con un número de notificación realizado por el sistema de información de las enfermedades notificables, por lo que es imposible monitorear los resultados de los exámenes en tiempo real, retrasando la detección temprana de casos. Además, contribuir a las fallas del llenado de notificaciones que muchas veces se dejan sin cerrar al caso. Desde la perspectiva del analista de la información, las dificultades con respecto a los accesos a los datos conducen frecuentes apagones de datos, además de un gran esfuerzo en la construcción de información, lo que conlleva a una incertidumbre para los análisis. Como conclusión de este trabajo, debemos considerar que un sistema lo suficientemente flexible como para permitir la entrada de nuevas lesiones o de nuevas enfermedades, pero sin perder la estructura existente. En cuanto a la comunicación de este tipo de información y la disponibilidad de datos, el acceso por APIs al sistema de notificaciones es fundamental, ya que permite la construcción de cuadros de mando e informes automatizados para el seguimiento temporal y espacial de los casos notificados y confirmados con un retraso mínimo. El ejemplo positivo de los canales de notificación y la visualización rápida implementados para el brote actual, reconocido como fundamental para acciones oportunas, debe incorporarse como estándar para la vigilancia epidemiológica nacional. En este segundo trabajo de investigación que vamos a presentar, conocido como Cloud-Based System for Effective Surveillance and Control of COVID-19 Useful Experience for Hubei, China, es un trabajo de investigación presentado en marzo-abril del 2020 por una revista de bastante prestigio de China conocida como Journal Medical of Internet Research. El objetivo de este trabajo fue implementar un sistema desarrollado por el Estado y también llamado HSS, que es Hubei Health System, como vigilancia y control del SARS-CoV-2. Como respuesta al desafío de la aparición del COVID-19, se desarrolló este sistema híbrido en la ciudad de Hongwu como piloto para la vigilancia y el control de COVID-19, que se implementó con éxito en las 72 horas en Hongwu, provincia de Hubei, una ciudad que se encuentra a 145 kilómetros de distancia de Wuhan, que recordemos que es la capital de la provincia de Hubei, donde se iniciaron los brotes de coronavirus, con una población de más de 900.000 personas. El Hubei Hybrid System HHS, como lo vamos a presentar, integró datos de fuentes tradicionales como sistemas de informe de casos y laboratorios de diagnóstico, así también como fuentes no tradicionales, incluidos los registros médicos electrónicos estructurados, redes sociales en dispositivos móviles. La adquisición y el análisis en tiempo real de datos digitales altamente resueltos proporcionan información detallada sobre los sistemas, el estado psicológico, el historial de contactos, el comportamiento social y el entorno físico. Con la metodología de este trabajo vamos a dividirlo en varias partes de cómo enfrentaron la implementación de este sistema. En cuanto al hardware, el hardware basado en la nube brindó una solución eficiente para resolver los problemas únicos de epidemia de COVID-19. Mitigó de manera efectiva problemas como la escasez de soporte técnico local, la falta de disponibilidad de expertos y el hardware físico debido al transporte bloqueado, las necesidades rápidamente cambiantes relacionadas con la funcionalidad y las conexiones con múltiples fuentes de diferentes plataformas. En cuanto a la forma de recopilación de datos, este sistema recopilaba diariamente datos de registros médicos electrónicos estructurados de 9 hospitales. La información en tiempo real sobre síntomas historial de contactos personales de la plataforma WeChat, que es una de las aplicaciones de redes sociales móviles más grandes de China, con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales, e información diaria del diagnóstico de casos de un laboratorio de reacción en cadena de polimerasa de PCR de terceros, un laboratorio de anticuerpos de terceros y un sistema de información de salud pública. Para la recopilación de datos, aprovechamos los sistemas de información de salud existentes dentro de los 9 hospitales y desarrollamos un mini programa novedoso para el kit de desarrollo de software de la plataforma WeChat, para el informe de síntomas y la recopilación de datos espaciales. En cuanto al procesamiento de datos,
El control de vocabulario se implementó con base en nomenclatura sistematizada de sinónimos de términos clínicos y médicos en chino para los programas y la enfermedad en sí. Se adoptaron los nombres y códigos de identificadores de la observación lógica para las pruebas relacionadas con el código. Los códigos de clasificación internacional de enfermedades, o el ICD, es decir, el ICD-10, se utilizaron para las enfermedades según los estándares de comunicación publicados por la Comisión Nacional de Salud China. Los elementos para el modelo de datos y los sinónimos recomendados para el COVID-19 se recopilaron de 54 expertos chinos, incluidos médicos clínicos, investigadores, profesionales de salud pública e informáticos. En cuanto al procesamiento de datos, todo el comité de ética del hospital de Nanfang, que era uno de los hospitales que formaba parte del estudio, el hospital central de los estudios, aprobó este estudio. Todos los usuarios del sistema de vigilancia dieron su consentimiento para compartir la información necesaria para utilizar este sistema. Se utilizó una red privada virtual, una VPN, para el soporte técnico remoto y el análisis de los datos, y para proteger la privacidad de los pacientes, los autores refieren que se establecieron diferentes niveles de acceso a los datos. Los diferentes agregados fueron el formulario principal para el intercambio de datos, y el equipo de expertos en la sede de control municipal de Honghu en COVID-19 tuvo el nivel más alto de acceso a los datos. Ahora, en cuanto a los resultados, los elementos incluidos en el cuestionario que se había creado habían sido propuestos por expertos en enfermedades infecciosas del hospital de Nanfang. Las encuestas incluían elementos como características demográficas, exposición epidemiológica, signos y síntomas, soporte comunitario, etc. Los elementos relacionados con el apoyo a la búsqueda de empleo se agregaron al cuestionario el 2 de marzo, cuando el gobierno estaba evaluando la liberación de la restricción al trabajo y la producción en Hong Kong. Los trabajadores sociales dieron su seguimiento con más de 10.000 informes positivos. Por ejemplo, tuve temperatura más alta de 37.3 o tuve tos severa hoy, a través de llamadas telefónicas o visitas domiciliarias. Y se ayudó a más de 30 personas a ir a la clínica de fiebre para generalizar y realizar más exámenes de detección, y luego se los puso en cuarentena. Este fue un mecanismo de vigilancia activa iniciado por los residentes de la ciudad a través de nuevos canales de información, y fue efectivo en la detección de COVID-19. Una alta cobertura con más del 95% de residentes y los informes activos diarios demostraron la viabilidad del monitoreo intenso durante la epidemia de COVID-19. Con respecto al apoyo para la toma de decisiones en materias políticas, el seguimiento de la fluctuación y el análisis de tendencia de los datos de vigilancia sindrómica apoyó la toma de decisiones relacionadas con las políticas. Debido al gran tamaño de la población y la estabilidad y la fluctuación de las tendencias, proporcionaron pruebas sólidas para que las autoridades locales evaluaran la eficacia del manejo en enfermedades y realizaran ajustes oportunos. En consecuencia, los análisis espaciales también se desempeñaron un papel fundamental. La agrupación de residentes expuestos dentro de una comunidad indicada por la concentración de pacientes en el mapa que vamos a presentar ilustró un alto riesgo de brotes locales, y luego activaría automáticamente las visitas domiciliarias a los trabajadores sociales. En este mapa de calor podemos ver la distribución de los casos positivos de los usuarios y los pacientes residentes en la ciudad de Honghu, y la distribución de usuarios y de pacientes entre Honghu y Wuhan. Ambas son ciudades de la provincia de Hubei. Por ejemplo, se ven que en algunos distritos que están sombreados con un color rojo un poco más intensos, se ve que existe mayor cantidad de reportes, donde a su vez, marcados con un círculo azul un poco más intenso, se ve que hubo mayor tráfico de pacientes y mayor movilidad de pacientes entre la ciudad de Honghu y la ciudad de Wuhan. En cuanto al apoyo de decisiones, a la toma de decisiones clínicas y la priorización de recursos,
se creó un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas basado en un sistema de predicción de la mortalidad hospitalaria para pacientes con COVID-19 para mejorar la atención clínica, disminuir el riesgo de muerte y priorizar los recursos médicos limitados. Basado en el sistema de puntuación clínica, 36 pacientes de los 383 casos de clasificación como alto riesgo fueron reubicados en un único hospital en el área que tenía una unidad de cuidados intensivos o fueron examinados con marcadores bioquímicos importantes con mayor frecuencia. En cuanto al seguimiento de los pacientes dados de alta, se usó la plataforma de redes sociales WeChat para registrar a los pacientes dados de alta y se les pidió que informaran sus signos y síntomas diariamente durante 2 meses posteriores al alta. Después de que se inició el sistema de seguimiento, se logró una cobertura del 100% de los casos en 3 días. La recurrencia informada de síntomas como fiebre alta, por ejemplo, se vinculó con visitas domiciliarias de los trabajadores sociales dentro de las comunidades y readmisión a los hospitales. Como conclusión de este trabajo de investigación, los autores refieren que el sistema híbrido de Hubei es efectivo y es factible para una vigilancia en el control de COVID-19. Ayudó también a fortalecer los puntos de control en toda la cadena de control de COVID-19, incluida la prueba temprana, el informe temprano, el aislamiento temprano y el tratamiento temprano. Y por último, que las tecnologías informáticas integradas, las soluciones rentables y la rápida implementación proporcionaron la base para su replicación en áreas donde el COVID-19 estuvo brotando y para pandemias de enfermedades similares en un futuro. Este tercer trabajo de investigación es un artículo denominado El sistema de vigilancia de la enfermedad por COVID-19, el desarrollo de un dataset mínimo y de un framework interoperable de reportes. Fue escrito en Irán y fue publicado por la revista Journal of Education and Health Promotion en agosto del 2020. El objetivo de este trabajo de investigación fue proporcionar un dataset mínimo integral como una plantilla para implementar un sistema de vigilancia de COVID-19 en el marco de intercambio hacia una interoperabilidad en el contexto de COVID-19. Como metodología de este trabajo, este trabajo se trató de un estudio descriptivo de corte transversal, llevado a cabo durante el 2020. Para diseñar un dataset mínimo se utilizó una combinación de 2 elementos: de la revisión de literatura y de un consenso de expertos. En cuanto a la revisión de la literatura, se realizó una revisión para recuperar los recursos de datos relacionados sobre COVID-19, al tiempo que se aplicaron las pautas e instrucciones emitidas por las organizaciones locales, nacionales e internacionales, especialmente de la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control de Enfermedades de Irán. La revisión de la literatura se limitó a los idiomas ingleses desde diciembre de 2019 a marzo del 2020, en el texto completo con fuentes válidas disponibles de base de datos PubMed, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, entre otros. A partir de esta revisión se elaboró una lista de elementos preliminares. Con respecto al consenso de expertos, la lista de elementos preliminares fue evaluada por este consenso mediante su revisión y su discusión. Así, se reunió un equipo multidisciplinario de 40 expertos con experiencia en virología, epidemiología, profesionales de la salud pública, enfermedades infecciosas, experiencia en la gestión de información sanitaria. Se creó un cuestionario elaborado para investigadores para validar los campos de datos. Se solicitó a los expertos que participaron en el estudio que revisaron un borrador inicial de variables para puntuar los ítems según la importancia percibida por ellos en base a la escala Likert de 5 puntos, siendo 1 punto para muy poco importante y 5 puntos para muy importante. La validez del contenido del cuestionario se evaluó a partir de comentarios de expertos en informática médica y tecnología de la información sanitaria, que fue un total de 6 personas, compuesto por 3 expertos en cada uno de los campos, y para la configuración del cuestionario, 10 especialistas en enfermedades infecciosas elaboraron un método de test y retest, mediante una técnica de decisión Delphi en 2 rondas. En este caso, las decisiones sobre los campos de datos incluidos se tomaron en función de nivel de acuerdo.
Específicamente, los campos de datos con menos del 50% de acuerdo se excluyeron de la primera ronda, mientras que aquellos con más del 75% de acuerdo se incluyeron en la ronda primaria. Aquellos con 50 al 75% de acuerdo fueron encuestados en la segunda ronda, y si había un 75% de consenso sobre un tema, se consideró como un campo de datos final. Además, si algún experto tenía la intención de cambiar o eliminar o agregar alguna variable para un propósito específico, se les pidió que escribieran una razón aceptable. El siguiente paso, todos los códigos dispersos se asignaron a los códigos de referencia de SNOMED-CT. Este proceso se visualizó a través del software MintMapper Lite, con una interfaz gráfica de usuario que representa el mapeo de tesauros en múltiples terminologías médicas. Por último, los códigos de SNOMED-CT se estructuraron en el marco de estándar HL7 y CDA para proporcionar una sintaxis al mensaje. Y finalmente se definieron las reglas jerárquicas del XML para estandarizar la estructura del mensaje. XML proporciona un recurso completo y unificado legible por humanos y por máquinas que define y representa formalmente la información del CDA como un conjunto de conceptos en un dominio determinado. En general, el esquema CDA se diseñó a base de un título y cuerpo codificados y estructurados a través de códigos de referencia de SNOMED-CT y la estructura XML. En cuanto a los resultados de este trabajo, después de la revisión literaria y del análisis por parte de los expertos, los datos fueron clasificados en dos categorías. La primera categoría, el de los administrativos, constaba con 52 campos, entre ellos demográficos con datos propios del paciente como nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, los datos de admisión como el día de la presentación de los síntomas y el ID del reporte como la identificación del paciente. La otra categoría, que son los datos clínicos, contaba de 85 campos, de los que contaban presentación clínica, la exposición, el examen físico, exámenes de laboratorio, imágenes y entre otros datos. En cuanto a los estándares y los lenguajes que se utilizaron, mencionamos el XML Schema para el COVID-19, que proporciona herramientas para definir la estructura y el contenido y la semántica de los informes de intercambio, y el HL7CDA para estandarizar la sintaxis del mensaje. El campo de datos relacionado con la identificación de las entidades se pegó en el encabezado del documento, en el header del documento, mientras que el cuerpo del CDA contenía información detallada sobre los hallazgos clínicos. En esta imagen podemos visualizar un ejemplo de cómo se representaba el informe CDA a la hora de realizar el informe. Como se había dicho, el header del CDA contenía datos identificatorios del paciente y identificatorios del reporte, y en el cuerpo los datos clínicos del paciente. Como conclusión, los autores refieren 3 puntos fuertes en su método. En primer lugar, este dataset mínimo que se había propuesto, que lo propuso el equipo, se recopiló a través de una extensa revisión de literatura combinada con una encuesta Delphi de 2 rondas que se beneficia de la sabiduría basada en la evidencia y de los expertos para determinar los elementos de los datos. En segundo lugar, se sugiere que la adopción de una nomenclatura estándar como SNOMED-CT para la historia clínica electrónica, ya que la captura de información clínica a nivel de detalles que requieren los médicos para la prestación de la atención a la mayoría de las disciplinas y los entornos de atención médica. Y finalmente, se aprovechó el estándar HL7CDA para el intercambio de documentos clínicos que deberían ser legibles por computadoras y humanos. HL7CDA es un estándar que está basado en XML, que tiene un formato de texto simple muy flexible para estructurar e intercambiar información en el entorno web. Ahora, para cerrarlo el tema, vamos a mencionar cómo se realiza el informe de casos para COVID-19 en el Hospital Italiano. El Hospital Italiano informa a través de los resultados del laboratorio al sistema CISA de Nación, utilizando un formato de mensajería tipo JSON, donde este formato de mensajería nos muestra los datos demográficos del paciente como nombre, apellido, edad y fecha de nacimiento, los datos propios del centro,
tanto en los datos del nombre del hospital como la sucursal, en el caso de informes hechos en periféricos, el laboratorio, si es laboratorio de guardia, el laboratorio central, y los datos de la muestra, como el ID del paciente, el ID de la muestra y el ID del resultado. ¿Cuáles son los problemas con los que se encuentra al realizar el informe electrónico de casos? Este informe electrónico de casos en el hospital italiano no se realiza de forma tan inmediata, sino que se realiza una vez por cada hora del día. No se puede actualizar la información enviada porque el informe que se envía a CISA, una vez que está cargado el resultado, queda grabado y es imposible de hacer una modificación. No acepta documentos que sean distintos al DNI, ya que registra y cruza datos con RENAPER, donde en la libreta de enrole y la libreta cívica debe ser enviada como DNI pero con otro identificador. La cédula de identificador y los pasaportes no se pueden informar ya que no existen en el RENAPER. No se pueden informar más de una muestra por día, por lo que el resultado tampoco se puede volver a informar, ya que una vez que se envíe el dato tiene un tiempo de vida en el sistema de CISA, si es que el paciente da negativo solamente de 14 días y en el caso de que sea positivo es por 28 días, y las caídas o bajas de servicio durante los fines de semana son difíciles de solucionar. Esta es la bibliografía que se utilizó para la confección de este Ateneo, en caso que quieran revisarla. El próximo ciclo de Ateneos vamos a dar inicio al ciclo de UX UI o usabilidad, donde en el primer Ateneo va a ser presentado por la doctora Eliana Frutos, que es médica residente de informática de salud, con el tema UX en dashboards. Por favor, no se lo pierdan. Les agradezco por su atención y ya saben que pueden escribir cualquier duda sobre el Ateneo a la dirección de mail que aparece en pantalla. No dejen de suscribirse al canal y sigan estando atentos a nuevos Ateneos que todos los jueves vamos a presentar. Muchísimas gracias.